Bienvenidos curiosos cosas sobre ciencia y otros business. Nuevamente les saluda Karen Valencia y dato curioso. ¿Sabían que si el aire tuviera un filtro invisible y el agua tuviera un colador selectivo, estaríamos hablando de los famosos MOF? Y justamente hoy van a ser los reyes de este podcast. Vamos a hablar al respecto porque es un material que ha revolucionado la química. Y aparte, si fuera poco, acaba de ganar el Nobel. Y para eso tenemos un experto aquí con nosotros, el doctor Illich Argel Ibarra Alvarado, que es investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Que por cierto, vamos a hacer un paréntesis y un comercial. Próximamente en noviembre es nuestro famoso Día de Puertas Abiertas y es una visita ideal para que ustedes conozcan proyectos, personas, laboratorios, equipos, etc. Así que próximamente todos nuestros datos en redes sociales. Ahora sí, terminando este comercial, Argel, bienvenido, es un gusto que estés aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias, doctora. Bueno, antes de hablar de los reyes de este podcast, queremos hablar del científico detrás de la bata. Y me gustaría preguntarte, ¿qué hace Illich un día normal fuera del ámbito científico? ¿Tienes algún pasatiempo, algo aparte de ser científico? Sí, tengo mucho interés en actividades que tengan que ver con excursiones y me encanta esto de conocer nuestros pueblitos. Adventure. Y sobre todo la parte de la comida es lo que más me gusta. Entonces, si a mí me dan tiempo y espacio, voy a buscar algún restaurante perdido por la mano de Dios y ese es como uno de mis principales pasatiempos. Procuro también dedicarle mucho tiempo a mi hija. Tengo una hija de 7 años, que le mando saludos, Grace. Y pues eso me tiene más que entretenidísimo, ¿no? Es padrísimo esa parte de ser papá y bueno, compartir ciertas cosas y como solamente es una niña, pues le dedico todo mi tiempo. Qué bonito. Creo que compartimos una de esas pasiones, aventuras y comida. También me encanta la comida. Con eso la vida es más bella, sin duda. Sí, ya lo sé. Y ahora sí, entrando un poquito más a este tema de los MOFs, claramente pues ellos van a ser el protagonista en esta sesión. Y me gustaría como poner un poco en contexto a todos los que nos escuchan, esos curiosescos que están en casa, y vamos a ponerlos en contexto porque el pasado 8 de octubre, y perdón, voy a leer estos nombres, no soy buena con la memoria, Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Miyagi recibieron el Premio Nobel por desarrollar justamente estos MOF, estas estructuras metalorgánicas, y justo por eso me gustaría que nos explicaras un poquito qué son estas esponjas, porque creo que también se les conoce así como esponjas cristalinas o MOF, y por qué se llaman MOF. Cuéntanos un poquito más al respecto, por favor. Pues mira, empezamos con el término. MOF es un término que acuña Omar Miyagi. La rama de esta parte de la química es química de coordinación, y es muy interesante pensar que estrictamente hablando son polímeros de coordinación porosos. Ahorita explico la parte de porosidad. Pero realmente quien le da la parte de mercadotecnia es Omar Miyagi. Okay. Él decide llamarlos Metal Organic Frameworks y por eso son MOF. Okay. Y la razón por la cual podemos pensarlos como esponjas cristalinas es porque son estructuras que se construyen como las piezas de Lego. Okay. Tengo la parte metálica, que es lo de metal, y la parte orgánica, organic, que son ligantes orgánicos, y ellos, cuando los ensamblas, se construyen los frameworks, o andamios, o esqueletos, de manera general en español. Y tienen la característica de que dentro de la estructura tenemos muchos poros. Ahora, son cristalinos porque se ordenan de manera perfecta. Entonces, podemos armar nosotros, con un juego de Lego, pues estructuras que pueden ser simétricas o no simétricas, perfectas o no perfectas, es decir, que pueden estar chuecas. Pero si las armamos de manera perfecta, se construyen andamios perfectos y dentro de los andamios tengo poros. De ahí viene la parte de esponja, pues porque en una esponja tengo poros, tengo cavidades y puedo almacenar cosas. Pensemos en la esponja que utilizamos para lavar un traste, ¿no? Pues cuando está seca es muy ligera, cuando está mojada es muy pesada porque tiene muchísima agua. Entonces, de manera muy general, estos son como las características de estos materiales. Ahora,
Particularmente quien le da el nombre más formal a esto es precisamente Susumu Kitagawa con lo de Porous Coordination Polymers, porque son porosos, son de coordinación, que es la parte estricta de la química, y son polímeros porque se propagan en 3 dimensiones. Sin embargo, insisto, y es para cerrar esta introducción de los MOF, quien realmente le da la parte de mercadotecnia es Omar Yagi. Ok, entonces, tengo claro que el que primero, digamos, los conoció, los nombró, es Kitagawa. En mi opinión, sí. Sí, pero no son nuevos. O sea, lo más curioso es que estos materiales tienen varias décadas de haber salido. El primer antecedente de una MOF me parece que es de 1906. Es algo muy interesante, como un compuesto de coordinación. Pero digamos, no se capitalizó, no se abordó. Y quien realmente empieza muy fuerte es Richard Robson, que en esos años trabaja en Inglaterra. Pero insisto, o sea, como bien lo dices, no son materiales nuevos, pero quien realmente los pone en el contexto de un gran reflector es Omar Yagi. Y no, en lo absoluto le estoy quitando un crédito científico, es un gran científico, pero le doy además la virtud a Omar Yagi de ser la persona que supo encabezar este movimiento para que tuvieran accesibilidad a muchísimos campos. Que esa es una de las grandes, pues diría yo, situaciones por las cuales son ganadores del premio Nobel. Se aplican en muchísimas cosas. Catálisis se pueden aplicar en farmacia, se pueden aplicar en temas de contaminación ambiental, agua, aire, etc., ¿no? Entonces, tiene muchísimas aplicaciones y tienen también muchas perspectivas de más trabajo por hacer. Ok. Ahora, creo que uno de sus plus es que son porosos, ¿no? Justamente Correcto. esto que estamos hablando. Pero poniendo en contexto que también hay otros materiales porosos, conocemos muchísimos, ¿por qué los MOF sobresalen de estos materiales como pues pueden ser las zeolitas, Sí, claro. etc.? Las zeolitas, yo me atrevería a decir que son como los padres o las madres de las MOF, pero la parte que resalta es la diferencia de área superficial. Una zeolita, si bien nos va, son 800 metros cuadrados por gramo, que es bastante. Bastante, sí. Pero una MOF puede llegar hasta 10,000 metros cuadrados por gramo. No es la MOF típica, pero 5,000, 7,000 metros cuadrados por gramo. Entonces son mucho más porosas. Esa es como su principal atributo. Ahora, químicamente hablando, en términos de estabilidad, las zeolitas son muchísimo más robustas, son muchísimo más estables. Se utilizan en aplicaciones industriales. De hecho, me parece que el boom de las zeolitas fue en la parte de cracking, en industria de petróleo. Y por muchos años el gran problema de las MOF fue que eran materiales muy inestables, sobre todo al agua. Sí. Pero afortunadamente se fue entendiendo más la química de coordinación y hoy se tienen materiales, por dar un ejemplo, construidos con circonio, con aluminio, con indio, que son sumamente estables. Estamos hablando de 500 grados centígrados. Entonces ya hablar de esa estabilidad en temperatura y que pueden capturar agua y pueden capturar cosas ácidas o muy básicas, ya las pone en un terreno ya mucho más cercano a la realidad de una aplicación tecnológica. Sí, porque justamente creo que el escalamiento es ahí un tema que tocaremos más adelante. Claro. Pero primero me gustaría entender, y también para que nos entiendan un poco en casa, porque, a ver, decimos un material que lleva décadas, que ya se había creado, ¿por qué hasta ahora le dan el Nobel? O sea, ¿qué es eso que tiene que pasar? ¿Cómo lo seleccionan? ¿Y por qué tardó tanto en decir sí? Sí. Mira, en realidad este premio se viene pensando, yo diría que al menos 10 años, porque ya tenía mucho reconocimiento en la literatura, muchísimos trabajos de MOF, y ya había incluso acercamientos industriales muy puntuales. Pero donde realmente empieza la formalidad del Nobel fue hace 2 años. Hubo una conferencia en Skalkugan, no pronuncio bien el sueco, discúlpenme, no es en Estocolmo, es en el pueblo natal de Alfred Nobel. Okay. Y estas conferencias se llama The Nobel Symposium on, el tema que la gente que da el premio está pensando que postula. Entonces tuve la fortuna que me invitaran hace 2 años como el representante latinoamericano de estos temas, y es una reunión muy interesante, es muy intensa porque es una semana, nos tienen aislados de
Tipo Vaticano, tal cual. Y son charlas de 9 de la mañana a 7 de la noche. Wow. Y lo que hace el comité evaluador del Nobel es conocer a la comunidad, entender cuál es la relación, entender la relevancia. Hay entrevistas, por supuesto, prensa presente, etcétera. Pero creo que el principal asunto de esa reunión es entender cómo la comunidad tiene una contribución que genuinamente tenga el mérito del Nobel. Esa reunión hace 2 años nos puso muy emocionados. Por supuesto estaban los tres, Robson ya no estaba porque Robson ya está retirado, pero estaba Susumu y estaba Omar. Y pues claro, o sea, es la antesala al premio Nobel. Y como comunidad estábamos muy emocionados y recuerdo que todos decíamos hay que portarnos bien, ¿no? Porque el experimento es también social. Y una vez que termina ese evento, pues la pregunta era, ¿será que al siguiente año o no? Cuando viene 2024 y no va para MOF Chemistry, yo creo que mucha gente se desanimó. Yo personalmente pensé, bueno, la química de coordinación no es nueva, hay muchos temas similares, hace poco se lo dieron a rotores, está muy bien. Pero ¿cuál es mi sorpresa, no? Cuando despierto y colegas precisamente me empezaron a bombardear con mensajes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, no? Y es como, wow. Pero en realidad es un trabajo que se viene pensando, insisto, desde hace como 10 años y que finalmente pues tuvo el reconocimiento y me parece, y es muy importante aclarar esto, que ahora la responsabilidad que tenemos como comunidad es encontrar nuevas aplicaciones, encontrar y resolver muchos de los problemas que no se han resuelto, porque lo contrario, el gran problema muchas veces ocurre que gana el premio Nobel un tema, 2 años está interesante y después cae. Adiós. Y después adiós. Entonces creo que ahora el reto es qué padre, qué logro tan interesante, pero ahora es momento de seguir con, bueno, ahora vamos a demostrar que valió la pena, ¿no? Que no es simplemente efímero. Claro, que tiene una aplicación real y que se puede escalar y llevar más allá. Ilich, qué buena experiencia. Padrísima, la verdad que reunirme con gente de África, por supuesto Europa, Estados Unidos, pues son los líderes, ¿no? Claro. Pero, híjole, recuerdo un colega de Zambia, y ver la química que hacía, pues con las limitaciones, te podrás imaginar en su universidad. Pero también te hace pensar, la ciencia no tiene fronteras, no tiene límites, y el conocimiento, entiendo, la infraestructura es muy diferente, por supuesto, Zambia, México y Berkeley, pues son cosas muy diferentes, pero la parte científica estamos ahí, ¿no? Claro, el lenguaje es el mismo. Sí, y otra cosa que fue padrísima, y lo digo con mucho, y vamos a hablar de eso en un momento, pues casi era 50-50, o sea, 50% mujeres, y eso está padrísimo. Creo que eso es parte y habla mucho de los méritos para obtener el Nobel, porque es triste cuando de pronto ves temas que están, por lo que tú quieras, muy acaparados por hombres, ¿no? Sí, hablaremos más al ratito. Para allá vamos. Para allá vamos en un ratito. Sí. A ver, hace ratito nos platicabas que podríamos verlos como Legos, ¿no? Sí. También me imagino como si fuera un edificio enorme con miles de cuartitos y en cada cuartito puedes atrapar algo, una molécula, un contaminante, lo que tú quieras, ¿no? Entonces se va a ir llenando poco a poco, es como un símil. Tal cual. Ahora, entiendo más o menos cómo es, pero quiero poner en perspectiva su funcionamiento, ¿no? Porque recordemos que a veces los que nos escuchan como que pues no estamos muy familiarizados con estos temas científicos. Entonces, ¿tú cómo nos podrías explicar esta parte del funcionamiento y cómo es posible que a lo mejor lo voy a poner de un puñado porque a veces están en polvo. Están en polvo. Sí. Entonces, como un puñado a lo mejor lo que alcance a agarrar nuestra mano con el puño de ese polvo, cual si fuera arena, podría atrapar gases. ¿Y cuánto podría atrapar? O sea, ponerlo en contexto de cuánto, por ejemplo, CO2 podría capturar. Claro. Mira, de entrada, como lo describiste, es tal cual. O sea, tengo edificios, tengo puertas, tengo ventanas y ahí coloco moléculas. Ahora, como son muy porosos, si yo tuviera aquí en mi mano un puñito de MOF, pues está lleno de principalmente agua y CO2 del ambiente. Entonces tengo que hacer un proceso de activación que es extraigo eso, lo dejo en vacío, por ejemplo, o lo dejo lleno de nitrógeno y posteriormente coloco las moléculas que yo quiera. Necesito algunos procesos energéticos para extraer, colocar, extraer y colocar. Es como una aspiradora.
Sin embargo, la parte energética es mínima comparados con otros materiales. ¿Qué quiero decir con mínimo? Yo puedo activar un MOF a 100 grados centígrados. Una ceolita quizás nos lleve 400, 500 grados porque los poros son tan pequeñitos que al agua le cuesta salir. Entonces, cuando el poro es muy pequeño, es casi el tamaño de la molécula, como el caso del agua, y le cuesta mucho más salir, un efecto de confinamiento. Pero de manera más aterrizada es entender que esto es como una especie de aspiradora y que estos polvos, mientras yo los tenga en un contenedor, tal cual como en una aspiradora, ustedes pueden imaginar la aspiradora como el filtro que le ponen, que captura toda la basura, pues ese es el MOF. Entonces, tal cual, ¿qué energía necesito en una aspiradora? Eléctrica, y realmente no es mucha. Y entonces con eso logro generar un vacío para lograr atrapar todas las cosas. Y si recuerdan, muchas de las aspiradoras tienen el proceso reversible. Lo conectas al revés y expulsa todo. Tal cual como funciona. ¿Cuál es el reto de los MOF hablando de la manipulación? El polvo es muy impráctico. Entonces se está trabajando mucho en incorporarlo en membranas que son a base de polímeros o pueden ser a base incluso de aluminosilicatos o se pueden incorporar incluso en textiles, se pueden incorporar en muchas cosas porque si no tenemos la parte de manipularlas realmente son muy inútiles, por así decirlo. Sin polvo es muy difícil trabajar. Pero de manera muy sencilla es pensar que son filtros y que con un proceso tan sencillo como utilizarlos en una aspiradora es como yo puedo tener acceso. Ahora, como yo puedo diseñar estas piezas de Lego y construir diferentes cosas con el Lego, pues tengo diferentes tamaños de poro, de ventana, de apertura, y entonces yo puedo hacer algo a la medida. Quiero algo para agua, pues trato de que sea un poquito más grande que el agua, para que solamente entre agua y no entre otra cosa. Me decías, oye, ¿cuánto CO2 puede capturar? Te voy a dar una idea muy general. Una de las mejores MOF bien trabajada, aplicada, activada, etcétera, es equivalente a 15 cilindros de estos grandotes de CO2. ¡Wow! Y la ventaja es que no tienes que presurizar. Un cilindro de estos, la presión es altísima. Y un gasto energético, Exacto, por supuesto. muy alto, muy alto. Entonces, esa es la gran ventaja de estos materiales. Ahora, ¿por qué pueden almacenar gases? Porque justamente como los poros son del tamaño poquito más grande que el gas que tú quieres, el momento que el gas entra a ese poro, se engancha por diferentes fuerzas físico-químicas, como puentes de Van der Waals, puentes de hidrógeno, fuerzas de dispersión de London, etc. Y de alguna manera sé que es difícil entenderlo, pero ese gas en el momento que está enganchado al material se convierte en otro sólido. Estoy haciendo una solidificación, hay un cambio de fase. Pero lo bueno es que ese cambio de fase es muy fácil de hacerlo reversible. No me cuesta trabajo regresar al gas o incluso al agua, ¿no? El agua también puede ser vapor o la puedo tener como líquida. Wow. Ahora, suena un poco a magia y suena un poco fácil, ¿no? Pero no lo es, no es tan fácil como muchas veces suena. Por algo ganaron el Nobel. Platícame un poquito de cómo se podrían cocinar estas cosas, porque a ver, pensamos como, pues rápido se hace, los MOF, las esponjas, pero pues como todo hay una receta detrás de estos materiales. ¿Podrías, a lo mejor no tal cual los pasos, pero sí las cosas claves que se requieren para poder cocinar un MOF? Mira, necesito una fuente metálica, es decir, una sal, y voy a poner un ejemplo que me gusta mucho, una sal de bismuto. Para mucha gente a lo mejor el bismuto no les suena, pero ahorita que dé el ejemplo en dónde está, les va a sonar mucho. Pepto-Bismol. Sí. Bismuto de hecho es biocompatible, es decir, lo podemos ingerir, claro, no en cantidades excesivas, como todo, pero es una sal. Yo puedo comprar una sal, un hidróxido, un nitrato, lo que sea. Y necesito la parte orgánica, el ligante, el que conecta metal con metal. Y de esa conexión se genera el poro. Y voy a utilizar un ligante que es de hecho de origen natural, que puedo comprar en GNC, perdón, ya les di el comercial, pero en cualquier tienda de suplementos naturistas. Y resulta que esta molécula orgánica se encuentra, por ejemplo, en muchos taninos, en vino, en jugos de uva, etc. Si yo estos dos los mezclo en agua a temperatura ambiente y lo dejo por 6 horas, empieza a cristalizar el polvo, porque lo que estoy haciendo es promover enlaces de coordinación del metal bismuto con la parte del ligante. Y una vez que tengo eso, simplemente lo filtro y lo activo. Puede ser tan sencillo como eso o tan complicado como tú quieras.
pero genuinamente el potencial que tiene es que si hablamos de metales, tenemos toda la tabla periódica para utilizar y el metal por sí solo te da muchísimas propiedades. Y si hablamos de la parte orgánica, puedo utilizar cosas naturales o puedo utilizar el diseño de síntesis que te lo da la química orgánica. Entonces, para hacer esto se requiere de mucho conocimiento, sí y no, porque hay muchas cosas que ya de cualquier manera los químicos orgánicos lo saben hacer. La parte interesante es precisamente buscar síntesis, cómo cocinarlos de manera menos energética y más sencilla y además utilizar solventes que sean amigables. Cada vez más verde, ¿no? Más verde, Karen. ¿Por qué necesito un solvente amigable? Pues porque al final necesito disolver el ligante o el metal. El metal se disuelve normalmente en agua, pero muchos ligantes no se disuelven en agua y entonces lo tengo que disolver, por ejemplo, en DMF, que no es buena idea porque es súper tóxico, pero podemos utilizar etanol. Entonces, la búsqueda de esta, en realidad la síntesis de los MOF no es tan compleja. Lo complejo viene en, una vez que diseñas uno de ellos, lograr cristalizarlo. La cristalización tiene su encanto, es un proceso lento. Si es un proceso rápido, lo hago amorfo, que quiere decir que no es ordenado y por lo tanto ya no tengo el gran atributo de gran área superficial. Ya. Como pueden ver, no es tan sencillo, pero tampoco tan difícil. Ahora, hablando de cosas verdes, creo que poniendo en contexto cómo estamos actualmente, lo que hemos hecho como humanidad, etc., cambio climático, contaminación de agua, me gustaría saber estos MOF cómo vienen a ayudar en esta parte, en cada uno de ellos, ¿no? Me gustaría empezar por el aire, que ya medio lo tocamos. ¿Realmente tú crees que los MOF pudieran ayudarnos un poco con la contaminación del aire, con todo gases de efecto invernadero, que no solamente es CO2, ¿no? Sino Claro. que son otros gases? Claro. Me gustaría saber si ellos tendrían la capacidad a lo mejor de comenzar a capturar este CO2 mientras, por supuesto, la humanidad tiene que hacer su chamba, ¿no? Dejar de generarlos tanto, Sí, claro. porque creo que son dos áreas. Por un lado, centrarnos en energías verdes, cómo contaminar menos, celdas solares, hidrógeno, etc. Pero por el otro es, ¿y qué hacemos con lo que ya contaminamos? Hay que capturarlo. Claro. Mira, te doy otra vez uno de mis ejemplos preferidos, que es justo este trabajo que realizamos hace algunos años con colaboradores en Suecia y en España, que es una MOF de bismuto que se sintetiza en agua a temperatura ambiente, como ya lo dije, y tiene el siguiente atributo. El H2S es un gas súper tóxico. De hecho, para dar una referencia concreta, el año pasado hubo una fuga en una refinería en Texas, no recuerdo exactamente en dónde, y una fuga realmente no muy grande, y lamentablemente murieron 4 trabajadores. Es súper tóxico, o sea, en cantidades por parte por millones letal. Entonces, dentro de nuestra investigación, aquí en el Instituto de Investigaciones en Materiales, tenemos ya varios años trabajando con ese tipo de gases, porque tú lo has dicho como toda una conocedora del tema. CO2 no es el único problema, es quizás el más mediático, pero hay muchísimos otros gases, no solo de efecto invernadero, sino provenientes de la combustión que son muy tóxicos. Uno de ellos es H2S, el otro es SO2. Bueno, entonces trabajamos con este material H2S y nuestra sorpresa es que de manera espontánea, es decir, nosotros no hicimos ninguna inversión energética, este gas tan tóxico lo convirtió por las propiedades del bismuto en polisulfuro. Y la belleza del polisulfuro es que ya es algo que no es tóxico, se quedó atrapado, se quedó ahí concatenado en el MOF, no podíamos removerlo. Y lo interesante fue, ok, ¿y qué hacemos con este polisulfuro? Trabajando con colegas en la Universidad de Austin en Texas, ¿y si hacemos baterías litio-azufre? Y demostramos que ese material que captura algo súper tóxico, que te lo convierte en algo que no es tóxico, es energético. Y se construyó una batería de reloj chiquita, estos relojes como el Casio, que vaya, no es la batería de un Tesla, pero que puedas tú tener miligramos de este MOF, capturar algo súper tóxico y transformarlo en energía, nos habla del potencial. Yo te estoy dando un ejemplo de aquí, que se hizo aquí en el instituto en colaboración, pero de estos hay muchos otros muy, muy prometedores. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque justamente como yo puedo
yo puedo combinar diferentes metales y diferentes ligantes, las propiedades son, no diría infinitas, pero son muchísimas. Y la reacción química puede pasar de manera que yo no invierta energía. Entonces, este ejemplo habla precisamente de lo que podríamos hacer con estos materiales. Y esa parte me encanta, que en la aplicación puedas hacer un tipo economía circular, ¿no? Tal cual, Porque justamente tal de cual. algo que es nocivo, tóxico, digamos un desecho, Claro, lo puedas transformar en algo que te funciona, en un precursor de algo, claro, y ese algo pueda tener una aplicación que nos beneficie muchísimo, claro. ¿no? Es padrísimo que en Sí. esa parte se pueda generar esta economía circular. Sí. Ahora, me gustaría preguntarte, ya hablamos del tema de aire, pasando a agua. Tú habías mencionado que estos MOF podrían capturar agua y también podríamos como desorberla, o sea, de eliminarla del MOF, ¿no? Y esto me lleva a la pregunta si en temas de agua podríamos capturar agua del medio ambiente y a lo mejor hacer como esta transferencia a comunidades que no tienen acceso al agua, o también purificar el agua que esté llegando al MOF para después que salga más limpia. Por supuesto, Karen. De hecho, en climas desérticos ya hay un prototipo muy fuerte, bueno, debe haber más, pero conozco uno, que es precisamente de Omar Yaghi en la Universidad de Berkeley. Y ellos lo que se fueron a hacer a Palo Alto, California, si no recuerdo, es colocar este dispositivo y entonces durante la noche condensa el agua y durante el día se evapora, o sea, es el ciclo, lo atrapa. Y eso está muy interesante para nosotros, sobre todo en Sonora, en Hermoso, hacia arriba, ¿no? En la zona norte del país. Pero además se puede purificar porque como puedes diseñar estos materiales, hay investigaciones, y menciono a una colaboradora, Patricia Horcajada, en INDEA, esto es en Madrid, que lo que hace es remover arsénico. Okay. Entonces, tú puedes diseñar en función de lo que tú quieres remover. Quiero capturar agua del ambiente, puedo. Quiero al agua líquida quitarle arsénico, puedo. Quiero quitarle hormonas, también se puede. Quiero quitarle, etcétera. Entonces, el potencial en agua es enorme. De hecho, tuvimos un acercamiento ya, esto gracias a nuestro director, el doctor Diego Solís Ibarra, con Rotoplas, y la tecnología les encantó, porque entendieron el potencial que esto tiene. Interesantemente, Rotoplas, la parte fuerte efectivamente sigue siendo el almacenamiento, los tinacos, pero donde están invirtiendo muchos en purificación. Entonces, en filtros, ¿no? De purificadores de agua. Entonces, cuando les planteamos esta tecnología, dijeron, a ver, que hay que trabajar mucho todavía, no es como para venderla mañana, pero les interesó muchísimo, por supuesto. Eso sería padrísimo porque el agua no siempre viene como nos gustaría que llegara a nuestras casas, ¿no? Y muchas veces se tiene que invertir en estos filtros y pagar un costo extra. Y qué mejor que sea de una manera más eficiente, probablemente. A lo mejor nos quitaríamos unos cuantos filtros porque probablemente el MOF podría hacer el trabajo de no solo un filtro, sino tal vez de algunos cuantos, ¿no? Sí, por la parte de selectividad. Entonces tú puedes armar un MOF específico en zonas que es mucho más complejo el tema de arsénico, pero quizá hay zonas que el problema es mercurio. Entonces, esa es la parte que es muy interesante de estos materiales. Tú diseñas en función de tu necesidad. Entonces, dependiendo cuál es el problema, tú puedes hacer el diseño para ir sobre un problema a la vez, ¿no? Me encanta la versatilidad, perdonen ustedes, de este producto. Ahora, algo más anclado a nuestra vida diaria. Por ejemplo, pensando en el aire. Creo que a muy pocos nos encanta el aroma cebollesco cuando abrimos nuestro refri, ¿no? Pensando en este tipo de filtros y que puede capturar cosas, moléculas, ¿podría capturar también estos olores, por ejemplo, en el refrigerador cuando algo se nos pasa, o cosas que no es que estén pasadas, sino su aroma no es tan agradable? Por supuesto, porque son moléculas volátiles. Entonces, justamente estas moléculas que están, pensemos en el refrigerador, de cualquier manera tienen una especie de círculo o un flujo, y teniendo el filtro correcto se van a quedar atrapadas en estos materiales. Tiene incluso aplicaciones, pensemos en algo todavía lo opuesto. ¿Qué tal que tú quieras almacenar un perfume?
son moléculas también volátiles. Puedes almacenarlo en el material, conservarlo a temperatura ambiente y le das un impulso de calor mediante una diferencia de potencial eléctrico, que ya suena muy complicado, puedes simplemente apretar el switch on and off y tienes la liberación de la molécula. Ay, qué rico. Uh-huh. Oye, tiene muchísimas aplicaciones y eso está increíble, pero creo que tiene muchos más beneficios en otros ámbitos y entiendo por qué haya ganado el Nobel, pero también, ¿qué pasa de la parte de escalamiento? ¿Qué pasa con la parte económica? ¿Qué tan viable es económicamente hacer estos MOF? ¿Qué tanto se pueden reutilizar? Uh-huh. ¿O solo es de un solo uso? Uh-huh. Y más o menos, tú si nos proyectáramos hacia el futuro, unos 10 años, ¿cuál es el rumbo que crees que podrían llegar los MOF? Mira, hay empresas ya a nivel internacional que están trabajando en el escalamiento y por supuesto comienzan con lo más sencillo, es decir, ejemplos que son económicos desde el punto de vista del metal, pensemos, utilizan calcio o utilizan potasio o utilizan magnesio, son metales relativamente baratos. Los ligantes también son baratos, pero realmente la pregunta es, ¿qué aplicación? Uh-huh. Hablábamos de las ceolitas hace un momento. Las ceolitas, pues de hecho, también son naturales, no solo son sintéticas, hay minas, este país tiene minas de ceolitas. Sí. Eso no es posible con las MOF, pero justamente las ceolitas se utilizan en aplicaciones enormes como el craqueo del petróleo y demás. Aquí es encontrar el nicho, y el nicho, en mi opinión, no solo de ahora, de aquí, como bien lo dices, a 10 años es biomedicina o cosas que sean compatibles con cuerpo humano o diferentes situaciones, y la parte de detección. La parte de detección, porque son tan específicos, es decir, yo puedo diseñar un material específico al amoníaco, por decir, y tengo una empresa que trabaja con amoníaco y que tengo que tener cierto cuidado de que no haya una fuga de amoníaco, lo que sea, pues la cantidad que tú necesitas es muy poco. O te doy un ejemplo más puntual de una empresa. Hace algunos años, cuando yo fui postdoctorante en la Universidad de Texas en Austin, mi ex jefe y afortunadamente ahora amigos, el profesor Simon Humphrey, comenzó a desarrollar una MOF con lantánidos, o bueno, a base de lantánidos, los metales lantánidos. Y 10 años después aproximadamente tienen una empresa que se llama Lanza, y lo que hacen es que con ese material detectan agua deuterada que viene de reacciones nucleares en la parte energética. Y es muy importante detectarlo y saber cuánto hay, porque de ahí se puede saber si está en riesgo esta planta o se tiene que tomar ciertas acciones. Entonces, el punto donde yo veo a los MOF como serios candidatos para temas ya industriales tiene que ver con aplicaciones muy puntuales donde no necesitas toneladas. Hablamos de detección, son miligramos, y de hecho son reusables. ¿Por qué? Porque como explicaba el ejemplo de la aspiradora, yo puedo colocar moléculas y también las puedo expulsar. ¿Cuántos ciclos? Hay estudios, hay trabajos que muestran miles de ciclos. Nosotros aquí a nivel laboratorio hacemos 50 como porque ya con eso nos basta. Nos lleva una semana a demostrar eso, pero hay gente que ya ha hecho más de 1000, 2000 ciclos. Entonces sí hay una promesa fuerte en cuanto a su reutilización. De lo contrario, pues estamos generando un problema más, ¿no? Ahora hay que tirar el MOF, ¿no? ¿Qué hacemos con el MOF? ¿Qué hacemos con el MOF? Esta parte que hice sobre la parte médica es muy importante porque he escuchado mucho como, estos materiales pueden ser acarreadores de fármacos, ¿no? Ajá. Y por supuesto que el MOF, al ser poroso, puedes encapsular los fármacos, te echas tu pil de MOF, sí, claro, ¿no? Y los vas soltando a lo mejor de alguna manera dentro de tu cuerpo. Uh-huh. Y la parte de detección también podría ser incluso en el cuerpo, ¿no? También. Donde podrías mandar estos que sean los mensajeros de ciertas moléculas que encuentras. Sí. Ahora, mi duda es, ¿qué pasa con la toxicidad? Al ser como metales, muchas veces pensamos como metales, sí, claro, miedo, ¿no? Sí. Porque justo hasta hay filtros, membranas, para quitar y absorber ciertos metales porque nos han dicho que no son del todo buenos para nuestro cuerpo. Claro. ¿Qué pasa con eso
y la toxicidad, los MOF? ¿Hay estudios al Claro, respecto? de hecho, volvemos al punto de utilizar metales que son biocompatibles. Sodio, potasio, magnesio, incluso zinc a ciertas concentraciones. Incluso sodio a ciertas También. concentraciones. Sabemos que el exceso de sal es terrible para el cuerpo humano, pero partimos de metales que son biocompatibles a concentraciones adecuadas. Bismuto lo comentaba hace un momento. Recientemente demostramos, y esto lo demostramos aquí en la UNAM, que Scandio 3 es biocompatible. Nadie había estudiado Scandio 3 porque es carísimo y padre que sí funciona. Pero recordemos que esa concentración es permisible. Claro. Ventaja es, como tú estás haciendo un material nanoestructurado, pues no necesitas realmente concentraciones muy altas porque sabes que vas a agrupar a los centros metálicos muy bien. Entonces, hay estudios ya, sí, incluso con circonio 4, concentraciones bajas, no hay ningún problema con la parte de biocompatibilidad. Ahora hablemos del ligante, la parte orgánica, la misma historia. Hace un momento comentaba de la parte de los ligantes que son naturales, de extractos de uvas y de extractos de la granada, etc. Hay muchísima parte orgánica que es totalmente compatible y que se puede desechar, excretar sin ningún problema al cuerpo. Entonces, sí es muy prometedora esa aplicación, porque la gran ventaja de encapsular fármacos es que la liberación es mucho más prolongada. Entonces, la promesa está, o donde se pone mucha atención es en tratamiento de cáncer. Pensemos en un tratamiento típico de quimioterapia, pues, por así decirlo, son unos cañonazos de medicamento que matan la célula de cáncer y todo el cuerpo y casi. todo lo demás, exacto. Aquí la idea es que como va específico y se va liberando de manera prolongada, la idea es solamente atacar las células que están infectadas, que están atacadas, dañadas por el cáncer. Entonces, ahí también se justifica el precio, porque ese tipo de aplicaciones, bueno, en general la medicina no es un área barata, No. es un área prioritaria, pero el desarrollo de este tipo de aplicaciones ahí lo veo muy, muy claro. Que se puede equilibrar costo-beneficio, Totalmente. ¿no? Y, ok, escuchamos como cosas muy prometedoras y demás, que me encanta. Me hace pensar como un poco muy, muy futurista y eso creo que es muy, muy bonito porque te pone, digamos, la esperanza enfrente, ¿no? Y en todos los sentidos, en cuanto a medicina, contaminación ambiental, agua, que pues Sí. la requerimos sí o sí para todo, para vivir y no solo para eso, para todas nuestras actividades. Sí. Pero, ¿cuáles crees que sean los retos? Sé que hay varios, pero ¿cuáles tú crees que sean los 3 principales retos para que, digamos, pudiéramos hacer esta transición tan necesaria? El primero es síntesis limpias. Tenemos siempre que buscar la manera de que esto se utilice, el medio sintético sea lo más amigable con el medio ambiente, agua de preferencia, alcoholes cuando mucho. Ese es el primer reto. El segundo reto tiene que ver sin duda con qué tan escalable es, porque aunque yo digo que uso miligramos en detectores, pero si se venden muchos, pues van a estar un montón, ¿no? Entonces, sin duda que hay un tema de escalabilidad. Y el tercero yo creo que es el más importante y para mí, donde particular México y me atrevo a decir que la UNAM y otras instituciones, es la parte social desde el punto de vista de formación de recursos humanos. Tenemos que aprovechar que es un tema que como tiene tantas aplicaciones, toca muchísimas áreas. Toca la biología, la medicina, la catálisis, la electroquímica, películas, etcétera, etcétera. Y eso abre un área de oportunidad enorme para trabajar con muchísimas investigadoras e investigadores, pero sobre todo entender que un campo tan prominente puede tener un tema de reivindicación social desde el punto de vista de la inclusión. Y regreso a este tema porque lo dije, o sea, para mí creo que es si no el bastión más importante que México puede aportar. México conoce muy bien la ciencia, sabe trabajarla, no hay necesidad de tener los recursos y los laboratorios, pues eso se hace en colaboración con otras instituciones internacionales,
pero que podamos incluir a más estudiantes, mujeres en estos temas, por su diversidad. Por darte un ejemplo que me pareció fenomenal, ahora hay estudiantes en áreas de arte que están interesados en estos temas porque es preservar el pigmento prehispánico, como el ácido carmínico, que es la grana cochinilla. Entonces ahora resulta que empezamos a trabajar con gente que está haciendo antropología o arqueología. Entonces, creo que ese impacto social es muy importante. Y lo vuelvo a enfatizar, sobre todo México en ese sentido, me parece que es un área de oportunidad fenomenal. Fenomenal, sí. Gigantesca. Y aparte, como dices, es tan versátil que puedes estar en áreas que a lo mejor ni lo había pensado, ¿no? Sí. O donde el match entre ciencia y esta área no se había hecho como tan compatible, ¿no? Sí. Como bien decías, textiles, a lo mejor ya después, en algunos cuantos años, incluso hasta en la moda, ¿no? Sí. Empezar a hacer materiales más inteligentes Sí. que no solo los vistas, sino que también tengan un propósito Sí. más allá de el verte bien, Sí. ¿no? Sí. Ahora, con todo esto que nos estás mencionando, a mí me cabe la duda, ¿en qué estás trabajando tú, Ari? Yo particularmente trabajo en detección de gases tóxicos, captura y detección, pero siendo honestos, digamos, mi formación siempre fue la parte de la captura. Okay. Y la evolución de estos materiales ha sido muy interesante porque llega un límite en la captura, es decir, llega un máximo. Y la parte de detección, esa es la marca registrada del doctor Diego Solís. Entonces, hace años pensamos en hacer una colaboración, ¿no? Y recuerdo nuestro primer artículo se publicó por ahí del 2019, si no mal recuerdo. Fue un trabajo que nos costó muchísimo porque era muy nuevo quizás y ni él ni yo teníamos la claridad del expertise. Pero ahora, pues, ¿cuál es mi gran satisfacción? Que a nivel internacional, a quien reconocen como el líder en estas cosas de detección es a Diego, porque justamente es su formación, ¿no? Pero nos interesa también por una razón, porque genuinamente vemos el potencial de, al no necesitar toneladas, sino al menos digamos gramos, sí vemos cómo puede eso aterrizarse ya en un prototipo nacional. No te hablo de las colaboraciones en el extranjero, ¿no? O sea, que genuinamente sea algo que salga de aquí, de este instituto, para tratar de probarlo a nivel nacional como detector de un gas tóxico. Wow. Ahora, todos los que nos escuchan probablemente piensan, ¿y qué requiero ser o hacer para estar en su equipo de trabajo? ¿Quiénes conforman? ¿Quiénes son tus estudiantes? ¿Qué perfiles son los que son como más ad hoc para este tipo de proyectos? Etc. Sí, pues de entrada, lo vuelvo a repetir, para mí mi mayor satisfacción en la parte de recursos humanos, aquí no hay ningún requisito, es querer trabajar, aventurarse a cosas nuevas. En general, bueno, me parece que la UNAM y otras instituciones como la UAM, el Politécnico, por supuesto, la calidad de alumnos y alumnas que tienen, pues no hay ni que cuestionarla, ¿no? Pero creo que el elemento particular que veo en todos nuestros alumnos y alumnas, incluyendo también a la parte del doctor Diego Solís, es gente que se atreve a hacer cosas muy diferentes. O sea, que sale un poquito pues se tiene que hacer así, ¿no? Entonces, quiero resaltar, por ejemplo, que este artículo que tenemos con el profesor Susumu Kitagawa, la idea fue de una alumna, de Mariana. Y gracias a esa idea es que se generó todo este trabajo, ¿no? Wow. Entonces somos muy, muy receptivos porque hemos entendido los dos que así es como fluye la ciencia. O sea, las ideas vienen de la gente joven y particularmente yo estoy muy orgulloso que este trabajo en particular sea de una mujer porque refleja mucho lo que estamos buscando en el instituto, ¿no? Esta apertura y que genuinamente se demuestre, no que quede nada Claro. más en el discurso, ¿no? Claro. Hechos. Hechos, es correcto. Ahora, ¿hay algún caso que te gustaría mencionar, digamos, caso de éxito, Sí. de algún MOF ya aplicado y que podamos como conocerlo, ya sea aquí en México o en la TAM, que te gustaría contar? Pues hay dos.
el que yo llamo como mi primer bebé, que fue durante el doctorado, hace ya muchos años, y no voy a decir el año para no No hacer cuentas. entrar en detalles, que es un MOF de Scandio en esos años, no se conocía casi de Scandio, y ese MOF que se llama NOT 400 por la Universidad de Nottingham, pues resulta que hace casi un poco de todo, desde cosas biomedicina hasta cosas de detección de gases tóxicos y catálisis. Pero sin duda creo que el MOF que más voy a resaltar es el MOF de bismuto, que tiene un nombre particular, es SU101 por la Universidad de Estocolmo, Stockholm University, porque ese es bueno, bonito y barato, se hace a temperatura ambiente, como ya lo dije, en agua y demás, y hemos encontrado un montón de aplicaciones muy, muy diferentes, pero la razón sobre todo por la cual lo menciono es que cuando lo hemos llevado, por ejemplo, a preparatorias o al colegio de bachilleres, mientras damos la charla, lo estamos sintetizando. Wow. Entonces estamos platicando, no siempre voy yo, hay gente como el doctor Ricardo Peralta en la Universidad Autónoma Metropolitana que se dedica a estos temas. Estamos dando la charla y ahí están en un vasito de precipitados viendo cómo se forma el MOF y nos seguimos contando y platicando y lo hacemos y miren así se ve, etc. Entonces esos dos sin duda y sobre todo el SU101 es un MOF que lo podemos hacer mientras estamos platicando y lo podemos empezar a jugar mientras estamos platicando. Ay, qué bonito. Sí, es aparte eso atrae muchísimo. Sí. Muchísimo. Ahora, mencionabas justamente esta parte de las mujeres y demás. Me gustaría contarles y también que nos platiques un poquito de esto que implica que Susumo, me cuesta un poco su nombre, También no te preocupes. va a visitar México para dar una conferencia. Pues fíjate que está todavía más interesante porque tenemos la primera conferencia internacional que se llama Empowering Women in MOF and Beyond, y la idea es darle el reflector y el escenario con justicia propia a las mujeres investigadoras líderes de estos temas, que son nacionales e internacionales. De hecho, esta idea surgió justo en el Nobel Symposium hace 2 años. Wow. Después de un día de esos largos que acabamos a las 7 de la noche, 8, y que estábamos pues un grupo, ¿no? de colegas, de amigos, y decíamos, pues estaría padre, ¿no? El utilizar en ese momento este poder, por así llamarlo, para que valga la pena. Está muy padre el Nobel y qué bueno que lo ganaron, pero dentro de nuestro propio universo, ¿qué estamos haciendo? O sea, para mí no bastaba con que, pues bueno, estoy aquí en el Nobel Symposium y ya, y luego. Y la selfie, listo. Exacto, y es que es como muy egoísta y muy tonto, ¿no? Entonces de ahí sale la idea, sobre todo con investigadoras de diferentes partes del mundo, y decidimos que se armara en México porque lo que buscamos es que estudiantes mujeres tengan como referencia a investigadoras y que puedan ellas entender, bueno, yo me gusta esta parte científica y tengo como referencia a una gran mujer o a un grupo de mujeres. Tristemente hemos entendido que en estas áreas es mayoritariamente hay hombres, ¿no? Sí. Pero al menos, y es un dato interesante, a nivel licenciatura no estamos tan mal. O sea, no digo que sea 50-50, pero ahí nos vamos. Y estos datos los sé desde hace muchos años cuando fui secretario académico. El problema es en el posgrado. En el posgrado vemos cómo ¡pum! Cae totalmente. Y pensamos, y recabando información, mucho es porque, y lo entiendo, hay un desánimo, hay un descontento de que mayoritariamente las referencias para mujeres que están haciendo la maestría y el doctorado son doctores. Cuando hay un montón de doctoras haciendo las cosas, pero está muy desarticulada, digamos, entre la información y demás. Entonces de ahí viene la idea de esta conferencia y justo el formato es que las que dan la charla son las investigadoras, pero todos somos bienvenidos, hombres binarios, no binarios, cualquier persona que se identifique como mujer, hombre o lo que tú me digas, porque lo que buscamos es abrir el diálogo. Entonces las mujeres son las que dan las charlas, pero hay mesas redondas, pero hay discusión, pero lo más importante es que mujeres que están en la etapa de licenciatura y pensando en un posgrado o ya están en un posgrado, se inspiren. No lo pude haber dicho mejor. Y entonces, ¿qué tiene que ver Susumo en todo esto? Susumo viene a inaugurar el evento. Ese es el plan antes de que ganara el Nobel. Ahora que ganó el Nobel, espero no nos cancele, no nos ha cancelado. Por ahí dicen que no news is good news. Vamos a esperar.
Pero aunque tuviera que cancelar por la agenda del Nobel, lo entendemos, pues es que esto está anunciado desde hace más de un año y él seguramente tendremos una intervención virtual o grabada. Pero el hecho es, y creo que es muy importante, que nuestras alumnas que participen, sobre todo nuestras alumnas que participen en este tema, que tengan ese respaldo de que el premio Nobel en química está y ha sido parte de esta conferencia, pues me parece que es súper valioso. Va a ser un gran evento. Claro, y es que esa es la idea, él no viene a dar su charla típica de yo hago estas cosas, él viene a contar historias de por qué él cree en estos temas, ¿no? Y efectivamente también está en el programa Omar Yaghi. Él desde hace tiempo nos dijo que no podía venir, ya mandó sus videitos y todo, pero yo de manera personal se los digo porque es con quien no solo yo, sino otros colegas tienen relaciones con Susumu. Susumu estuvo sumamente involucrado en todo esto. O sea, Susumu genuinamente me consta que es un tema que a él le interesa mucho. Qué importante es esto, porque sí es cierto, bueno, a mí me pasó en la carrera y más en una carrera tan masculina, sí, tan ¿no? masculina. Soy física, entonces era una entre 80 niños, claro. ¿no? Y claro que encontrarte con otra niña que hace cosas similares o una investigadora, en su momento fue Sandra Rovil, que yo decía, wow, ¿no? Y a mí me imponía y me inspiraba y me impactaba. Yo decía, sí quiero, y eso te da como ese punch para seguir adelante, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy importante y qué mejor si va así de un premio Nobel, ¿no? Si va arropado de un premio Nobel. Y sobre todo, yo pienso que lo más importante es entender cuál es nuestro papel desde el punto de vista de contribución social. La aplicación tecnológica es el ideal, pero a nivel social podemos hacer mucho. Y en México buscamos que sea la referencia latinoamericana de miren un evento donde las mujeres tienen el spotlight. O sea, creo que eso es algo muy fuerte. Hemos tenido diferentes opiniones, por supuesto, pero consideramos sobre todo a las organizadoras de este congreso. Yo solamente soy un proveedor y jalacables, pero las organizadoras son las que tienen la convicción y qué orgullo que sea en el Instituto de Investigaciones en Materiales, ¿no? Qué orgullo que sea aquí. Claro que sí. Qué orgullo que sea en México y aquí. Sí, claro. Entiendo que todos son bienvenidos, ¿no? Quien sea. Sí. Pero cualquier área puede llegar y decir, quiero trabajar con MOF, o realmente tienes como un poquito más alumnos de química, que son los primeros que se me vienen a la cabeza. Sí, claro. ¿Y tienes algún paquete titules? Sí, mira, la verdad es que justo porque da para muchos temas, no necesitan ser químicos. De hecho, he tenido alumnos físicos y dirán, pero pues haciendo síntesis química, no, pues pobrecitos, ¿no? Aparte, ¿para qué sufrir? Pero resulta que los físicos son unas máquinas y las físicas, por ejemplo, términos de cálculos computacionales o en la aplicación de una técnica como Raman, por darte un ejemplo. Entonces, ¿qué buscamos? Gente que quiera contribuir, trabajar y colaborar mucho con diferentes áreas. Hemos tenido gente de biología, que justamente es la parte perfecta para la parte de nanomedicina. Claro. Entonces, es entender que estamos abiertos porque es un campo que da para muchísimas áreas, muchísimos temas. Insisto, lo mencionaba hace un momento, trabajar con antropólogas es otro negocio. Pero pues obviamente no voy a poner a una antropóloga a sintetizar una molécula orgánica. Pero cuando entendemos para qué la quieren y cómo la quieren, ahí es donde trabajamos. Para que te titules, mi condición es muy sencilla, entusiasmo, trabajo e igualdad. Este grupo se caracteriza por eso. Afortunadamente ha habido muchas mujeres en el grupo, ahorita está terminando Valeria está por irse a Alemania a hacer el postdoctorado, y recuerdo que Valeria, a pesar de que ella era química, ella por iniciativa comenzó con la parte de síntesis orgánica y de las MOF. Y de pronto no salían y estaba toda preocupada y angustiada y decía que ya iba a dejar todo. No. Y no. Y nos enteramos que era un problema de una contaminación en un reactivo, qué cosa más simpática. Pero en ese momento lo hablé con ella y le dije, mira, vale, deja la síntesis y vete a jugar con el fluorímetro. Pues resulta que ella eres la mera jefa de todo lo que tiene que ver con detección en el grupo, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo que Valeria ha publicado cosas como Angevante y ha publicado Chemical Science y demás.
y ha sido su desarrollo de la mano del doctor Diego Solís, que ahora ella es una experta en la parte de detección. Entonces, es encontrar el perfil de gusto, cada quien tiene diferentes intereses y gustos, y ahí es donde buscamos la aplicación. ¿Por qué? Porque es un grupo que trabaja con muchísima gente, con muchísimas investigadoras e investigadores. Entonces, nos da muy bien para hacer aplicaciones de lo que tú me digas en colaboración. No es un grupo que está centrado en lo que Argel hace. Lo que Argel hace 10 años dejó de ser, bueno, no 10, como 15, dejó de ser interesante. Imagínense, yo empecé con captura de hidrógeno. La promesa es que esto iba a ser el nuevo combustible del futuro. Funciona muy bonito en MOF a 77 Kelvin, que 77 Kelvin es muy frío, Sí. entonces no funciona. Pero realmente la parte de la colaboración nacional e internacional es lo que da pues, que se abra para todos los gustos, sin lugar a dudas. Perfecto, curiosescos, ya saben, si a ustedes les gusta pues este tema, saben a quién buscar en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Y como aquí somos bien chismosos y bien curiosos, me gustaría que nos contaras algún dato curioso para que no se escuche mal sobre pues estas interacciones que has tenido la fortuna de tener con, volveré a su nombre, Susumu, Sí. Que hayas vivido, porque creo que esta experiencia que tuviste, uno, de haberlo conocido, dos, de haber ido a estas sesiones que tuviste la fortuna de presenciar, Sí. supongo que dan para algunos chismes y cuentos Sí, que nos quieras decir. Vamos a contar uno de Susumu que es buenísimo. En 2014, que es cuando yo lo conozco personalmente, por supuesto yo lo conocía por sus artículos, fue una conferencia en Japón, si no me recuerdo fue en Kobe, y ahí ya lo conozco formalmente y pues tengo la fortuna que me lo presenta un amigo, Shuhei Furukawa, y pues claro, pues es el profesor Susumu y el tipo más sencillo del mundo. Y por alguna razón les pareció muy buena idea que para el lunch pusieron las piernas estas de jamón serrano en Japón. Raro. Y lo peor fue que cada quien se cortara. Es un arte cortar el jamón. Si me está escuchando Patricia Orcajada, que es una experta, porque ella es de Móstoles, es un arte. Entonces andábamos ahí con unos trozos así de jamón horribles que son durísimos. O sea, tienes que cortarlo muy fino. Sí. Y entonces recuerdo estar formado detrás de Susumu y pues Susumu ahí tratando de cortar el jamón y me dice, Illich, come. Y ya voy y me dice, córtalo tú para que hagas el ridículo tú y no yo. Y digo, venga, lo corté malísimo y demás. Y eso habla mucho de Susumu, es algo muy de él. No es una persona de ego, no es una persona de... Poser. Nada, es una persona muy, muy humana, muy cercana. Cuando trabajamos en este artículo de investigación, teníamos reuniones, por la diferencia de horario, pues era las noches de México, las mañanas de Japón, y él dejaba, todo el mundo hablaba, ya que terminaba la discusión, aportaba algo muy concreto, muy bueno, pero además siempre algo que le aprecia tanto es, pues eran discusiones de hora y media y había estudiantes involucrados, jamás interrumpía a nadie. O sea, jamás era yo, bueno, para empezar estaba presente, ¿no? Claro. Y cuando finalmente ya estábamos en la parte terminal del artículo, yo estuve un mes en Kioto con él y con su grupo, y ya lo terminamos, y recuerdo que decía, bueno, pues esto va a ser un muy bonito trabajo y demás. Se publica y todos muy contentos y demás. Y por mucho tiempo después, él seguía en contacto de cómo íbamos, qué hacíamos. Se refería él decía a los Mexicans. Porque me decía, bueno, es mi primer colaboración con mexicanos y pues me la he pasado súper bien, aprendí un montón de cosas. Él mismo decía, aprendí la resonancia magnética nuclear de fases absorbidas de xenón, que es la marca registrada del doctor Enrique Lima. Y te habla de la sencillez de la persona, ¿no? Así como corta todo el jamón hasta escucho a todos y no dudo que tengamos la presencia de Susumu en algún momento. Si es este año para nuestra conferencia, qué bueno. Si no, seguramente será para el 60 aniversario del instituto. Bueno, sería increíble. Sería increíble, sin duda. Sí. Qué buenas experiencias, Illich, de verdad. Y me encanta lo que haces, me encantó platicar contigo. Gracias, Karen. ¿Algo más que quieras contar antes de decir adiós? Pues pienso que es importante que entendamos, sobre todo esto va dirigido a nuestros alumnos y alumnas,
nosotros podemos hacer un montón de cosas, de verdad. Y creo que esa es una prueba clara. Esta colaboración con Susumo no es de una persona, somos un grupo. Y la verdad es que si no hubiera sido por las ideas tan importantes de una alumna de Mariana, no tendríamos nada con el premio Nobel. Entonces esto habla y esto demuestra la capacidad de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, y que capitalizando los apoyos de nuestros posgrados, como el posgrado de casa y la gente que está detrás de todo esto, cuando mencionaste a la doctora Sandra Rodil, siempre apoyando fuertísimo. Tú como lo viviste como estudiante en física, Sandra es la referencia del Instituto de Materiales. Eso es un orgullo, ¿no? Presumir. Sí. Ella es la referencia de este instituto. Y ver todo lo que se puede hacer, creo que el mensaje es para ellas y para ellos de hagamos las cosas juntos, se pueden hacer cosas muy grandes y México está presente en un premio Nobel. Ay, qué bonito. Y sabemos hacer las cosas bien sin también, duda, porque creo que hay mucho speech como de, es que es mexicano, ¿sabes? Al contrario, creo que tiene que empezar a ser un orgullo decir, es que sabemos hacer las cosas bien también y se pueden hacer las cosas. Muchísimas gracias Irish, por tu tiempo, por estar aquí, por estas anécdotas, por el aprendizaje. Curiosescos, espero les haya encantado este capítulo tanto como a mí. Y por favor recuerden seguirnos en todos lados, estamos como @IIMUNAM y con nuestro bonito proyecto de divulgación, #interesante. ¡Adiós! Bien. Esto fue sobre ciencia y otros business. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. En Facebook e Instagram nos encuentran como IIM UNAM y en Spotify como Interesante.